Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 25 de la Premier League de Canadá, el Valur Fútbol Club del peruano Yared Ulloa perdió por 3-2 en su visita al Pacific Football Club. El atacante nacional volvió al banco de suplentes, pero ingresó a los 42 minutos cumpliendo una decente actuación, estando participativo en el ataque, tratando de llevar peligro al arco contrario, pese a que el encuentro fue dominado por el equipo local, que lo ganó con tantos de Josh Hart y un doblete de Terran Campbell. Con este resultado, el equipo de Winnipeg es sexto con 28 unidades y la próxima fecha visitará al Atlético Ottawa el 20 de octubre, donde esperemos que Ulloa siga teniendo minutos para luego saltar a una mejor competición. Por la jornada 8 de la Serie B de Italia, el Benevento de Gianluca Lapadula igualó a 1 en su visita al Cremonese. El delantero nacional estuvo en la banca de suplentes, pese a que había jugado hace unos días con la selección peruana, pero al parecer está en buenas condiciones o el Benevento estaba desesperado por sacar la victoria, ya que ingresó a los 56 minutos cumpliendo una buena actuación para haber jugado 60 minutos hace solo 3 días con vuelo aéreo de por medio, aunque en este partido, con los tantos de Andrés Tello y Nicolo Fagioli, ambos equipos repartieron puntos. Con este resultado, el equipo Giallorossi cae al sexto puesto con 13 unidades y la próxima fecha recibirán al Cosenza el 23 de octubre, donde esperemos que el ítalo peruviano empiece a anotar goles para que venga fino a la selección peruana y rompa su pésima racha sin goles en eliminatorias. Por la jornada 11 de la Fortuna Liga de República Checa, el Teplice del peruano Matías Zúcar perdió como local por la mínima diferencia frente al Victoria Pilsen. El delantero nacional, como siempre, estuvo en la banca de suplentes, pero ingresó a los 79 minutos, donde poco pudo mostrar y como siempre, no fue trascendente en su equipo y preocupa porque si en esta liga menor no rinde, ¿dónde lo va a hacer? Encima su equipo lo perdía con el tanto de Jean-David Bougel en el primer tiempo. Sin embargo, los locales arrinconaron al puntero checo, pero por más que intentaron, no pudieron igualar el marcador. Con este resultado, el equipo amarillo sigue como penúltimo del torneo con solo 5 unidades y la próxima fecha visitarán al Jared Kralov el 24 de octubre, donde esperemos que el peruano por fin pueda anotar, asistir, hacer algo que lo destaque en Europa, si no muy pronto lo tendremos de vuelta en la Liga 1. Por la jornada 8 de la Premier League de Arabia Saudita, el Al-Fateh de Cristian Cueva goleó como local por 3-0 al Al Tawon. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pese a haber viajado desde Sudamérica hasta Asia y haber disputado las eliminatorias sudamericanas, aunque no ingresó al campo de juego, ya que no necesitaron su chocolate, porque con tantos de Gustav Wiken y un doblete de Iván Santini le daban una cómoda victoria en solo los primeros 45 minutos. No tenía sentido sacar al chocolatero Cueviña a romper cinturas. Con este resultado, el equipo de Aladino asciende al quinto lugar con 12 unidades y la próxima fecha visitarán a Lava el 23 de octubre, donde seguro ya estará titularizando el engreído del Tigre. Por la jornada 6 de la Superliga de Grecia, el Volos Fútbol Club del suizo peruano Jean-Pierre Riner igualó a 4 en su visita al PAOK de Salónica. El defensa nacional estuvo en el banco de suplentes por segundo partido consecutivo, pero esta vez hizo su debut en su nuevo club a los 79 minutos y fue clave para su equipo, ya que anotó el empate a 4 en un partido increíble, ¿eh? Les pongo el contexto. El Volos visitaba el tercer mejor equipo de Grecia a pelear la punta del campeonato, porque aunque no lo crean,
en esta incipiente liga griega, el Volos estaba arriba. La cosa es que el PAOK goleaba 4-1 con tantos de Akpom, un autogol de Fausto Grillo y un doblete de Zivkovic. El partido estaba en la bolsa para el PAOK, pero en el complemento, el equipo visitante sacó fuerzas de flaquezas y descontó con Julián Bartolo y el colombiano Kevin Roncero. Es allí que ingresó Rinner y con apenas 3 minutos en cancha, cabeceó un buen centro mandado desde la izquierda y empató un partido que lo tenían perdido. Incluso a los 80 minutos, el PAOK perdería un penal. De verdad, un encuentro de candela que pocos lo pudimos ver. Solo espero por favor que esos vendehumo de las calculadoras no se suban a la moto de Rinner sin haber visto un minuto de sus partidos y lo pidan a la selección, cuando apenas está tratando de hacerse un espacio en su nuevo club. Además él es central zurdo y en la bicolor antes de él está Callens, Abraham y hasta Dulanto podría ser convocado primero. Con este resultado, el equipo El Volos es segundo con 13 unidades, al igual que el mismo PAOK, pero con peor diferencia de gol. La próxima fecha recibirán al AEK Atenas el 24 de octubre. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kike Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Master, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!